a los médicos residentes presentes. Adelante, doctora Chenet. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctor Johnny, por la invitación y por tener el privilegio de poder dirigirme a ustedes esta noche. Como bien lo mencionó el doctor, no sé si podría compartir la pantalla. Ya está. Perfecto, gracias. Tuve la oportunidad de participar en un estudio de eficacia terapéutica y voy a compartirles mi experiencia. Me quedando ya en este sistema. Ya, ok. Ahora sí. Ok. Bueno, el estudio se titula Higher Dose Primaquine to Prevent Relapse of Plasmodium vivax malaria. Es un ensayo, un estudio de eficacia terapéutica, como bien lo mencioné, que involucró a varios componentes importantes, a varias instituciones de prestigio. Un estudio liderado por el doctor Alexandre Maceo de Oliveira, que pertenecía en ese momento al Departamento de Malaria y Enfermedades Parasitarias del CDC, del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta, el lugar en el cual tuve la oportunidad de trabajar como postdoc en algún momento. Y posteriormente, bueno, me contactó, tuvimos la posibilidad de trabajar nuevamente juntos y poder contar con un grupo humano excelente, profesionales de primer nivel, no solamente del CDC, sino también del Instituto Ebranto Chagas de Brasil. Este es un trabajo de elaboración multidisciplinaria, ¿sí? Donde han participado médicos, enfermeros, biólogos, genetistas, profesionales de diversas áreas para poder formar un trabajo robusto y a la vez, creo yo, simple, pero elegante. De una manera que a veces me gusta clasificar a los artículos. No necesariamente tienes que tener, tiene que ser algo demasiado complejo para que esté bien hecho, sino que tengas todos los componentes bien pensados para poder presentar un trabajo de calidad, ¿sí? Bueno, el objetivo de este estudio básicamente fue evaluar la eficacia terapéutica de la primaquina en combinación con la cloroquina para tratar y prevenir las recaídas por Plasmodium vivax en el estado de Acre, en Brasil. Un poco para recordar, yo sé que ustedes médicos conocen muy bien la enfermedad de la malaria, pero es importante mencionar que esta enfermedad es una enfermedad metaxénica transmitida por mosquitos del género Anopheles, ¿sí? Y solamente para recordar un estadio importante, una vez que el mosquito, digamos, pica al paciente, ¿cierto? Para tomar sangre, va a inyectar esporozoitos, ¿sí? Esporozoitos del parásito Plasmodium, que es el agente causal de la malaria. Y estos parásitos van a ir al torrente sanguíneo. Y en el caso de Plasmodium vivax, vamos a tener un estadio que se va a albergar en el hígado y va a permanecer como dormido, ¿sí? Llamados hipnozoitos. Esto ocurre en las especies vivax y ovale, ¿sí? Pero bueno, en Sudamérica y en el Perú nosotros tenemos dos especies importantes que son Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Plasmodium vivax en mayor proporción. Es por ello que justamente poder tener un tratamiento adecuado para Plasmodium vivax y para hacer frente a este estadio de hipnozoitos que nos pudiera dar una falsa sensación de que el paciente no tiene la enfermedad es indispensable, ¿sí? ¿Y qué medicamento, qué droga utilizamos para ello? La primaquina. En este caso, para Plasmodium vivax, un tratamiento combinado de cloroquina con primaquina, ¿sí? Bueno, y luego el parásito continúa su ciclo, el ciclo sexual en los eritrocitos y finalmente completa su ciclo sexual en el vector. Como lo comentaba, el actual tratamiento para Plasmodium vivax, para esta especie causante de la malaria,
En Brasil, en este caso, pero en el Perú también y en las Américas, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es el tratamiento de cloroquina por los primeros 3 días, ¿sí? En una dosis total de 25 miligramos por kilogramo, combinado con primoquina por 7 días, en una dosis total de 3.5 miligramos por kilogramo. La cloroquina es una droga que va a tener un tiempo de vida medio más largo en sangre, y la primaquina un tiempo más corto, pero en el caso de la cloroquina va a afectar principalmente a aquellos estadios que están libres en sangre, mientras que la primaquina va a ser más efectiva tanto para los estadios de gametocitos como para los sinusoides. Ahora es importante, ya entrando en el tema de Plasmodium vivax, tener una terminología, y de Plasmodium en general, tener una terminología adecuada al referirnos al tratar de recurrencias, recaídas, reinfecciones, etc. ¿Qué entendemos realmente por estos términos cuando hablamos de la malaria o del paludismo? Hay una diferencia importante entre recurrencia y recaída. Cuando hablamos de recurrencia, hablamos de la reaparición de una parasitemia de formas asexuadas después de un tratamiento debido a distintos motivos. Puede ser una recrudescencia, puede ser una recaída, en el caso de infecciones por Vivax y Ovale. ¿Por qué? Porque las recaídas están asociadas justamente a la reactivación de estos sinusoides. O puede ser debido a una infección nueva, ¿sí? Entonces, para cualquiera de esas opciones, nosotros usamos el término recurrencia. Recaída lo utilizamos específicamente cuando nosotros hablamos de una reaparición debida a justamente estos sinusoides, ¿sí? Que podemos encontrar en las especies Plasmodium vivax o Plasmodium ovale. En cambio, recurrencia puede tratarse de una reinfección, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diferenciamos una reinfección, por ejemplo, de una recaída? Es complejo, ¿cierto? Porque el paciente vive en zonas endémicas. La malaria es una enfermedad de zonas tropicales, ¿cierto? Y subtropicales. Por lo tanto, no hay manera de poder aislar a esas personas. Es sumamente complejo y eso es un poco lo que tratamos de abordar en este artículo. Pero antes de continuar con justamente el ensayo y las especificaciones del ensayo, es importante mencionar que estaba con la aprobación por el comité de ética, ¿sí? Esto es algo que ustedes tienen que tener muy presente cuando hablamos de este tipo, que es indispensable que sus Doctora, protocolos... disculpe, Dígame. por favor, hay un alumno que estaba con su audio prendido. Por favor, lo apague, que no se escuchaba lo que estaba comentando, doctora. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, por favor, si pudieran tomar esa precaución. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, la terminología básica, recurrencia versus recaída específicamente para casos de Vivax, surgida a partir de inozoitos. Y algo que es imprescindible, chicos, para poder realizar, o doctores, disculpen la expresión, para justamente poder realizar un trabajo adecuado es que ustedes cumplan con las normas y pasen por la aprobación del comité de ética, que les va a ayudar justamente a hacer observaciones necesarias y poder validar así un consentimiento informado que le van a brindar al paciente y que éste va a firmar. Entonces, bueno, retomando el artículo, el sitio de estudio fue básicamente Cruzeiro do Sul en Acre, en el estado de Acre, perdón, Brasil, aquí. En realidad este estudio se condujo en 8 puestos de salud, ¿sí? Que realizan diagnóstico de malaria por microscopía. Y para que tengan una idea, la ciudad tiene 85.000 habitantes y una incidencia parasitaria anual de 147.5 casos de malaria por 1.000 personas, más o menos. Ahora, el diseño del estudio, ¿cómo se realizó? Como justamente lo que queremos evaluar es qué tan eficiente es el tratamiento de la primaquina, lo que se realizó fue un diseño en donde se consideraron 3 grupos, ¿sí?
En el caso de la cloroquina se brindó de la misma manera, porque nosotros no queremos evaluar, sabemos que la cloroquina, bueno, no está funcionando bien, es un digamos, medicamento que tiene tiempo de vida media bastante bueno. Lo que nos interesa ver es la primaquina, entonces mantenemos el tratamiento de cloroquina igual. Lo que vamos a cambiar, sí, es el tratamiento de primaquina de acuerdo al grupo de estudio. En el caso del primer grupo, va a recibir el tratamiento recomendado por la OMS, el tratamiento que sigue Brasil en este caso, que son 3.5 miligramos por kilogramos por 7 días. Pero ese es un grupo control, entonces simplemente va a ser no observado, ¿sí? Porque va a ser el tratamiento común y silvestre que da el MINSA, en este caso, a los pacientes en el estado de Acre. El grupo 2 va a tener el mismo tratamiento que el grupo 1. La diferencia va a ser que va a ser un grupo observado. Y el grupo 3 sí va a tener un tratamiento distinto. Va a tener el doble de días con el tratamiento. Vale decir que en lugar de recibir 7 días con primaquina, recibe 14 días con primaquina y también es un grupo observado. ¿A qué me refiero con grupo observado? A que el paciente va a tener que ir al puesto de salud para que le brinden el tratamiento y va a haber una enfermera a cargo que le va a hacer seguimiento a ese paciente, que va a esperar que ese paciente termine de tomar su tratamiento y que va a evaluar que efectivamente no haya ningún efecto adverso en ese momento, que realmente esté tomando y cumpliendo con su tratamiento a cabalidad. Cabe resaltar que también el tratamiento de cloroquina de esos primeros 3 días fue observado. Vale decir que el paciente fue al puesto de salud para recibir su pastillita y había una persona que realmente daba fe de esto. Ahora, criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron niños de 5 años para arriba y adultos con un peso menor a 120 kilogramos, con fiebre en las últimas 48 horas, porque sabemos que esta es una enfermedad febril, es típico de la malaria justamente presentar que los pacientes presenten fiebre. Se consideraron infecciones simples, únicamente por P-Vivax. ¿Por qué? Porque en esta zona circula no solamente Vivax, sino también falciparum, y pudieras encontrar un paciente con una infección mixta. Esto diagnosticado por microscopía, porque la microscopía es el gold estándar, ¿sí? Ahora, cabe resaltar que para el estudio no basta con un solo microscopista. Se tiene 2 microscopistas expertos y hasta 3 si es que hay algún tipo de discordancia, ¿sí? Para poder confirmar efectivamente que el diagnóstico microscópico está siendo de manera adecuada. También se excluyeron los pacientes con sospecha de malaria severa o actividad anormal de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y esto porque la deficiencia de este enzima puede causar hemólisis severa durante el tratamiento con primaquina. Bueno, la metodología en general, básico primero que el paciente tenga que tengamos un consentimiento informado de la persona, ¿sí? Una vez corroborado esto, bueno, se asignaron los pacientes de manera aleatoria, que era justamente lo que nos comentaba el doctor de la Cruz, ¿cierto? A cada uno de los grupos de estudio. Colectamos también data demográfica y clínica, sangre para la confirmación de malaria por microscopía, que se hace por gota gruesa y frotis y tinción YEMSA, y también se hizo una confirmación por PCR. Se descartó además embarazo en mujeres que también fueron, digamos, retiradas del estudio. Se evaluaron los niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, los niveles de cloroquina en plasma, porque como les comentaba, esa es una droga que debe permanecer más tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una recurrencia, si tenemos que el paciente regresa con signos y síntomas de la enfermedad, entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque debería estar cubierto con la cloroquina. Entonces, si existió algún caso de recurrencia antes del día 28, se midieron los niveles de cloroquina en plasma y dependiendo de eso, se evaluó el poder retirar al paciente del estudio. Se realizó una genotipificación por microsatélites, que voy a explicar más adelante esto en detalle, porque justamente es digamos, el paso en el que yo participé de mayor manera, y se realizaron los análisis estadísticos respectivos. Entonces, para que tengan una idea de los resultados, este estudio se llevó a cabo de abril a octubre del 2018 y se hizo seguimiento hasta marzo del 2019. ¿Ya?
El artículo ha sido publicado en el 2022. No se imaginan lo complejo que fue. Más o menos tomó un año de revisiones, una vez que fue sometido a la revista, para que pudiera ser publicado. Y hasta un poco más, diría yo. Bueno, de los 342 pacientes a los cuales se les invitó a participar, 51 fueron excluidos, porque no dieron el consentimiento informado, y luego por las múltiples razones que les comenté anteriormente también fue excluido otro grupo, y finalmente nos quedamos con 254 pacientes, de los cuales 63 fueron asignados al grupo 1, 96 al grupo 2 y 95 al grupo 3. Esas son las características, no sé cómo se dice. Estas son las características demográficas y clínicas de los pacientes al momento del enrolamiento y también del seguimiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nosotros tomamos muestras y obviamente enrolamos a los pacientes en el día 0, pero hay que hacer una evaluación continua, ¿no? Por lo menos los 14 primeros días y después el día 28 y después cada 28 días hasta el día 168, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración este seguimiento de los pacientes. ¿Ya? Bueno. Sobre la genotipificación por microsatélites, y eso es algo que les quiero comentar. Les comentaba que tomamos muestras de sangre, ¿sí? A partir de esta muestra de sangre se hizo la extracción de ADN de sangre, se hizo la confirmación diagnóstico por PCR, y finalmente realizamos un proceso de secuenciamiento de fragmentos, que son los llamados microsatélites. ¿Y qué son microsatélites? Son fragmentos pequeños de ADN repetitivos que nosotros encontramos en distintas partes del genoma, y los encontramos también en distintas partes del genoma de Plasmodium. Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar esta técnica para diferenciar diferentes individuos dentro de una misma población. Vale decir, nosotros ya confirmamos que tenemos Plasmodium vivax, pero utilizando esta técnica nosotros podemos diferenciar si el individuo 1 de Plasmodium vivax es igual al individuo 2 de Plasmodium vivax. Y esta es justamente la técnica que nos va a poder diferenciar si se trata de una recaída o, por ejemplo, de una reinfección. ¿Sí? ¿Y cómo diferenciamos esto? A ver, en esta tablita tenemos el paciente, tenemos el código del paciente, ¿sí? Tenemos el día de estudio y tenemos el perfil de microsatélites. Básicamente, en este caso se trata del mismo paciente. Tenemos el día de enrolamiento, que vendría a ser el día 0, ¿sí? Y de inicio de tratamiento. Y el día 83, donde vemos que hay una falla, donde vemos que el paciente regresa porque presenta nuevamente fiebre, porque presenta nuevamente... Y al hacer el diagnóstico microscópico vemos que efectivamente tiene nuevamente malaria, después de 83 días. Ya, entonces, nosotros lo que corremos es un análisis de genotipificación por microsatélites para poder evaluar estos distintos loci, estas distintas ubicaciones en el genoma, y poder comparar fragmentos, los tamaños de los fragmentos de ADN entre la muestra del día 0 y la muestra del día 83. Si ustedes revisan estos numeritos, es una especie de código de barras, ¿cierto? Y entre el día 0 y el día 083, el código de barras es muy parecido, pero no es igual. Hay un cambio en esta posición o en este locus, lo que nos indica que no se trata del mismo individuo. Entonces, posiblemente, si bien se trata de una recurrencia, no necesariamente es una recaída. Vale decir que no necesariamente está asociada a la activación de una infección previa. En cambio, si nosotros vemos aquí el paciente número 9, vemos el día de estudio 0 y el día de estudio 49. Si vemos los números, ¿sí?, que representan los fragmentos de ADN, el tipo es exactamente igual, ¿sí? Es como si tuviéramos un mismo barcode, exactamente idéntico. ¿Esto qué nos indica? Que se trata del mismo parásito, que tenemos una infección o un haplotipo homólogo, ¿cierto? Porque es exactamente igual. Y esto nos daría indicios o nos indicaría que efectivamente sí se trata de una activación de un hipnozoito que ha estado dormido aparentemente y en el día 49 nuevamente está provocando la infección. En esta tabla podemos ver, por ejemplo,
el adequate clinical and parasitologic response, la respuesta, si es que hay una respuesta adecuada, tanto clínica como parasitológica, en el día 28. Entonces, si evaluamos aquí el día 28 y luego el día 168. En el día 28 tenemos los tres grupos de pacientes y tenemos aquí el porcentaje. En el grupo 3 tenemos 100% de pacientes que tienen una respuesta adecuada frente al tratamiento. Y recordemos que el tratamiento aquí fue el doble de primaquina, ¿cierto? Y al evaluar el día 168, lo que tenemos es que, si evaluamos, en este caso, recurrencia homóloga, que nos da el indicio justamente de un relapse o de una recaída, vemos que el 95 de los pacientes efectivamente sí están cubiertos o tienen una respuesta adecuada, ¿sí? Esto sería ligado entonces a las recaídas. Y si hablamos de cualquier recurrencia, vale decir una nueva infección, por ejemplo, porque el paciente nuevamente se expuso, ha estado expuesto a picaduras, etc. De todas maneras, hay también una especie de factor protector en este grupo 3, ¿no? Que vemos que un mayor número presenta menos casos de recurrencias respecto a los grupos 1 y 2. Esto también se ve reflejado aquí en la curva de supervivencia. Tenemos al grupo 1, que es el grupo control con tratamiento normal, sin ser observado. El grupo 2, que es el grupo con el tratamiento observado. Y el grupo 3, que es con el tratamiento modificado, ¿no? Con el doble de primaquina. Bueno, no el doble, sino el doble de días, ¿cierto? En total sería la mayor cantidad, pero con un tratamiento más prolongado de primaquina. Y vemos sí que hay una diferencia significativa si comparamos el grupo 1 con el grupo 3 y el grupo 2 con el grupo 3, que efectivamente nos indica que de alguna manera el grupo 3 estaría menos expuesto o tendría una probabilidad mayor de estar libre de recurrencias. Entonces, la conclusión a la que nos enfrentamos con lo ya expuesto es que la administración de primaquina a una dosis total de 7 miligramos por kilogramo tuvo una mayor eficacia en la prevención de recaídas de paludismo por Plasmodium vivax en comparación con una dosis total de 3.5 miligramos por kilogramo hasta el día 168. Y bueno, este es en resumen el artículo que hemos presentado y no sé si tienen alguna duda o consulta. Muchas gracias. Gracias, doctora Estela Chenek, por esta excelente presentación. El objetivo de este curso es mostrar experiencias y publicaciones del grupo de investigación, y en ese sentido la doctora Estela Chenek nos ha presentado una publicación reciente, año 2022, en una de las revistas líderes a nivel internacional en el campo de las ciencias médicas y de ciencias de la salud, vinculado a una patología importante, ¿no es cierto?, como la malaria, y buscando nuevos esquemas terapéuticos, nuevos resultados, que ha sido sumamente interesante. Tenemos quizás unos minutitos antes de la siguiente presentación. Vamos a aprovechar para ver si de parte de los médicos residentes hay alguna pregunta o comentario, aprovechando que está con nosotros la doctora Estela Chenek, quien les habla en relación a este ensayo clínico, ¿no? Quizás para ir comenzando, doctora Estela, lógicamente, como ya hemos mencionado, los ensayos clínicos y la investigación clínica requiere y está fuertemente regulada, requiere de aprobaciones, consideraciones éticas, entre otras, ¿no? Y en este caso, por supuesto, de la aprobación de un comité de ética en investigación. El comité de ética, vemos ahí en la publicación que participó también incluso el Ministerio de Salud de Brasil, ¿verdad? Y líderes que estuvieron vinculados con el sistema de salud y la parte hospitalaria, ya que malaria es una prioridad en salud pública para el país de Brasil y otros países a nivel mundial. ¿Cómo manejaron este tema del Comité de Ética en Investigación? ¿Fue un comité de ética central, único? ¿Fueron varios hospitales?
¿Cómo fue ese desarrollo? Sí, lo que tengo entendido es de que se pasó primero por el comité establecido en Acre, de la región, y también por el comité central, que está en Río de Janeiro. Entonces, del ministerio, digamos, regional, del ministerio y el del CDC. Entonces, pasaron, además del interno del Instituto de Brando Chávez. Entonces, fueron bastantes, digamos, bastante documentación la que se tuvo que tener antes de poder iniciar con el estudio. Interesante, qué interesante este tema de cumplir con todos los lineamientos éticos que tienen que ver con la investigación. Esto es fundamental, que tiene que ver con la calidad, ¿no es cierto? Con la calidad científica, la calidad de los datos y con la publicación. Muy bien, no sé si alguno de los docentes presentes o los médicos residentes quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario a la doctora Estela. Tengo un comentario y es recordar a todos que el Ministerio de Salud ya ha lanzado la iniciativa del programa de eliminación contra la malaria, ¿sí? Y eso ha iniciado ya a partir de este mes en distintas regiones. El programa Malaria Cero anteriormente estaba enfocado únicamente en Loreto, ahora se ha abierto a distintas regiones y la idea es que para el 2030 nosotros logremos eliminar la malaria, que es complejo, pero yo creo de que estudios como estos aparentemente tan sencillos, pero tan bien regulados, podrían realizarse en Perú. Si hay una buena guía, equipos multidisciplinarios y médicos que tomen la batuta en este tipo de ensayos. Absolutamente. Tomando en cuenta la presencia de establecimientos de salud importantes en nuestro país, que reúnen y cumplen con la regulación y además con gente capacitada en GCP, ¿no? Good Clinical Practice, que eso es fundamental, las buenas prácticas clínicas y también, por supuesto, las buenas prácticas de laboratorio, ya que hoy tenemos que hablar de Translations Research, ¿no? La medicina transnacional, y que acá, y en ambos ejemplos que hemos presentado hoy, tanto en el ejemplo oncológico como en el ejemplo de infectología de malaria, el correlato de genotipificación y estudios moleculares y genómicos resulta fundamental, ¿no? Que va junto a la parte clínica, que es la parte terapéutica, pero que es una herramienta cada vez más importante, y en ese contexto estamos prontos a inaugurar los laboratorios de investigación también en la Universidad Ricardo Palma. A ver, no sé si hay algún comentario de alguien más de los que estamos aquí. Adelante, quien quiera comentar o preguntar algo. Bueno, parece que ha quedado muy claro. Así que gracias, doctora Estela Chenech, realmente por esta presentación, por compartir esta experiencia y por supuesto por contribuir. Y aquellos que tengan algún interés en estos temas de investigación que se van mostrando, por supuesto, ahí tienen la forma de contactarnos, ¿no? Todos nosotros estamos en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas en la Universidad Ricardo Palma. La doctora puede dejar su mail también allí en el chat, para que alguno de los residentes que quiera hacer algún trabajo o que está haciendo algún trabajo que tenga que ver con estos temas o que esté interesado en la parte también molecular, ¿no es cierto?, que puedan escribirnos y por supuesto nosotros estamos para poder respaldar y apoyar iniciativas importantes en este sentido. Gracias, doctora Estela Chenech. Muchas gracias. Hasta luego. Antes de presentar el